Hola, muy buenas, ¿cómo están todas y todos? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Chicósmicos, donde ahora vamos a ir hablando de temas mucho más relacionados con nuestra vida diaria y qué más llevado a la práctica o parte de nosotros que la sexualidad. ¿Cómo es Mm. la vida sexual desde el punto de vista terapéutico, espiritual? ¿Cómo será la vida sexual de Cristian y Rafael? Hablando de todas nuestras intimidades. Y por supuesto, cómo podemos conectar con esta energía sexual que está representando. Y recuerden que nosotros en la primera temporada ya hablamos del basto, la energía sexual y creativa. Entonces, yo les recomiendo que si quieren tener como una pequeña introducción a lo que todo esto representa y se conecta con la energía del fuego, vayan a ver ese capítulo, no se lo pierdan y luego se vienen para acá y escuchan este en complemento, porque les va a venir de perilla. Así que, bueno, Ru, gracias por estar nuevamente acá junto, o sea, en este capítulo. Y cuéntanos tú de tu vida, ¿qué es para ti la sexualidad? ¿Cómo tú la vives? A ver, querido Chris, qué bonito estar acá una vez más en nuestra segunda temporada. Y me gusta porque sí, este capítulo, este tema en realidad salió de una manera muy orgánica. No teníamos específicamente pensado hablarlo y la semana, en el capítulo anterior, salió de una manera muy orgánica, muy fluida. Y dijimos, oye, convirtamos esto en el tema, ¿no? Y además, algo que has dicho que es muy interesante es que hablamos de este tema en cierta medida cuando hablamos en la primera temporada de los elementos, ¿no? Cuando hablamos del elemento fuego, digamos, en el tarot relacionado al palo de los bastos, hablamos de la energía sexual y creativa, ¿no? Pero era más enfocada a cómo el fuego está relacionado a eso, ¿no? El fuego como energía elemental. Entonces, ahora que ya estamos hablando de la sexualidad como tema general, primero yo creo que es importante entender el amplio espectro de lo que entendemos por sexualidad, ¿no? Nuevamente, como siempre decimos, aquí estamos hablando de nuestra experiencia, de nuestro aprendizaje, de nuestra percepción, y no somos dueños de la verdad, no estamos acá para decirle a la gente que esta es la filosofía que hay que tener en la vida, pero es como nosotros le estamos viendo, ¿no? Entonces, a ver, para hacerte así un resumen rápido de qué entiendo yo creo que la sexualidad hay que entenderla que, por lo menos cuando hablamos de sexualidad, no hablamos necesariamente de sexo, ¿no? Del acto sexual. Yo creo que eso es importantísimo entender, porque la sexualidad es la energía que rodea todo esto. Yo creo que la sexualidad incluye temas de identidad, de deseo, de placer, de vínculo, de energía vital. O sea, hay muchas cosas que se expresan a través de la energía sexual y tengamos algo clarísimo, ¿no? El hecho de ser seres humanos que trabajamos bajo bloques de civilizaciones y culturas, estos bloques de civilizaciones y culturas, sobre todo las partes religiosas de todas estas culturas, le han dado a lo largo de los años un corte, una visión a la sexualidad que por lo general pues ha sido muy tabú, muy prohibida, y eso hace que la sexualidad hasta el día de hoy siga siendo un tema que no, como decimos, nos hace cogernos las perlas, ¿no? Qué horror, que no se diga. Eso se puede hablar solo en intimidad. Le tenemos miedo a la sexualidad. Porque Me encanta tu dicho. es que en verdad, como que, ay, el horror, ¿no? Que alguien mencione un tema sexual, siento que hace que el público automáticamente se tense, como que, o Mm, sienta que lo está hablando en una situación que tiene que ser muy íntima, muy privada. Y mm, creo que algo importantísimo con este tipo de temas es entender la importancia de la apertura al respecto, ¿no? mm, Entonces, he notado en mi vida tantas áreas, desde mi propia identidad hasta, como decía hace un rato, ¿no? De mi entendimiento del deseo y, y, y mi relación con la creatividad y cómo están muy interrelacionadas, interconectadas con el tema de la sexualidad. Y eso a mí me parece súper interesante porque siento que hay mucho que desarrollar si partimos de esa premisa, ¿no? Esa es mi Exacto. introducción inicial. Súper. Bueno, de hecho, bueno, en general compartimos visiones bastante parecidas. Y claro, Obvio. precisamente el tema de la sexualidad es que no tiene una manera correcta de vivirse también. Yo ayer escuchaba justamente a una persona tan sabia en un podcast que decía, hablaba sobre la espiritualidad.
y decía, la Ujú. espiritualidad no es una manera correcta en particular la cual se tenga que vivir o la forma que tienen que ser las cosas, sino que es como uno la integra, como uno la va entendiendo. A todo esto, ese Claro. eres tú eres el que estabas hablando de eso ayer. Ah, Yo te estaba escuchando ayer. ¿qué acabas? Ah, así que la sexualidad es básicamente la misma. O sea, no hay una manera correcta. Somos todos seres sexuales, incluso las personas que se consideran asexuadas. Todos somos seres Ujú. sexuales y eso no tiene que ver en sí con el acto sexual, tiene que ver con una forma de vivir. Yo siento que, por lo menos, mi visión de la sexualidad que nosotros somos seres sexuales y estamos viviendo el sexo en el día a día, como en la rutina, mientras cocinas, mientras te bañas, mientras caminas, porque en el fondo el sexo es igual a vida. ¿Desde dónde nacemos nosotros? Desde el orgasmo. Entonces, Exacto. todo lo que viene de ahí viene desde el placer. ¿Qué tan placentera es nuestra vida? ¿Qué tanto me conecto con una actividad en sí? Entonces, cuando yo logro conectarme con el comer, el placer de comer, el placer de la ducha, el placer de caminar y de mover el cuerpo, va a ser más fácil y potente que cuando tenga una actividad sexual me pueda conectar más, ya sea conmigo o con mi pareja. Entonces al final es lo que tú vives. Entonces cuando las personas de repente van teniendo muchos conflictos en torno a su vida sexual, tienen que preguntarse, ¿cómo es mi vida? Si yo, por ejemplo, vivo acelerado, todo va a ser rápido, el acto sexual va a ser rápido, quiero llegar luego al orgasmo, la eyaculación va a ser rápida, todo va a ser intenso, todo va a ser rápido, y porque la vida se vive de esa manera. Entonces al final nuestra sexualidad es todo eso que lo compartimos y lo expresamos a través de un acto que a veces incluso el acto, más allá de lo que se hace en la cama con una pareja, también tiene que ver Ujú. con la intimidad del abrazo, del compartir, de repente mirarse a los Exacto. ojos. Y si te fijas, es mucho más profundo hoy en día esos gestos que el sexo en sí. O sea, si hablamos de penetración, por ejemplo, porque hoy en Ujú. día es más fácil llegar a eso que quedarse mirando a los ojos a tu pareja. Por supuesto. Hay mucha gente que prefiere no mirar a la cara y enfocarse solamente en el cuerpo. Ujú. Entonces eso igual Total. deja ver como bastante este tema de la intimidad. No quiero intimar realmente. Entonces al final ya el sexo en sí dejó de ser la intimidad y empezó a ser la intimidad esto del mirarse, sentirse, compartir algo mucho más profundo. Ujú. Total, y sabes que cuando dijiste esto de la mirada y la intimidad, pensé algo que quizás he leído en algún momento, quizás me lo estoy inventando ya, como que ha venido a mi CPU de memoria de alguna manera, pero era como eh, la distinción entre, o sea, dentro de los, digamos, de los espacios de intimidad, uno puede creer que el máximo nivel de intimidad sexual es la penetración, es el acto sexual, el coito específico, por usar una palabra así más científica. Pero el beso, ¿no? El beso puede ser 1000 veces más revelador que el acto sexual penetrativo, específicamente. Y puede ser más íntimo, puede ser más humano, puede ser más conectado. Es más, ya me acordé de dónde lo leí. Hay una organización, porque se llama School of Life, que está, creo que está Ah, en Inglaterra, en Londres, que es brillante y maravilloso. la cantidad de información que tienen ahí es buenísima. Y hay un libro que yo tengo, que es más, soy un tonto porque debí tenerlo acá en este momento, porque podía enseñarlo. Ah, El libro es un libro de The School of Life que simplemente se llama Sex. Y es como si fuera una especie de diccionario hasta cierto punto, porque son como varias terminologías sexuales y es como capitulitos, ¿no? Y te explica un poco qué va de eso. Va, por ejemplo, un capítulo es el beso, otro capítulo es la infidelidad, otro capítulo es el sexo oral. O sea, tiene como que diferentes rutas, digamos, donde explora la sexualidad. Pero si has leído antes algo, has visto lo de The School of Life, es muy humano, es muy profundo, es un análisis que me encanta porque nos humaniza y nos aterriza a todos. No tiene un enfoque particularmente espiritual, para nada, pero hasta cierto punto sí, porque como ya hemos hablado antes, la espiritualidad no es misticismo, la mm, espiritualidad no es ocultismo, ni religión necesariamente. La espiritualidad es la conciencia de que somos parte de algo mayor. exacto. Y creo que en la sexualidad encontramos eso. Y lo interesante con la sexualidad es que es ese momento en el que te das cuenta que no solo eres tú el que es parte de algo mayor, eres tú y alguien más. Que Mm, cuando generan este vínculo, esta conexión, que estamos hablando desde puede ser una mirada, puede ser un beso o puede ser un acto sexual completo,
eh, te puede dar el mismo nivel de conexión dependiendo a dónde lo lleves, ¿no? Y te dice muchas cosas de ti mismo, porque la sexualidad es algo que, como estamos acostumbrados a leerla y a interpretarla en espacios más privados y más íntimos, en la sexualidad salen cosas que normalmente no salen en tu cotidianidad, ¿no? Que no te atreves a Exacto. expresar, a decir. Y estamos hablando, incluso puedes incluir ahí pues todos los kinks y los morbos y estos deseos ocultos que tiene la gente que a veces ni siquiera lo va a conversar con sus amigos o con gente de confianza y lo sale a la luz solo con su pareja o solo con digamos, la persona con la que esté intimando en ese momento, ¿no? Pero es Claro. muy interesante porque te puede decir mucho de la persona que en otros aspectos y en otras áreas no lees No o se no puede. miras. Entonces, el nivel de energía reveladora que tiene la sexualidad me parece fascinante, porque es el espacio en donde salen cosas que en ningún otro salen. Y eso Exacto. es Oh, maravilloso. Y precisamente, y ahí es donde yo creo que hay muchas personas que pueden estar como no logrando conectar el concepto sexualidad y espiritualidad. Que al final la sexualidad espiritual hace referencia a una sexualidad muy consciente, que va más allá de, como decía, del ocultismo, de lo ritualístico, de lo religioso, y va más por el lado del yo lo que estoy haciendo, soy consciente de lo que estoy haciendo y por qué lo estoy Ujú. haciendo. Esto lo hago desde un lugar que yo entiendo por qué lo hago, no desde la inconsciencia, no desde la impulsividad. Eso es una sexualidad consciente y espiritual. Entonces, cuando Así hablamos es. de precisamente practicar, de conectar con la sexualidad espiritual, es precisamente el sentir lo que tu cuerpo comunica, porque a veces incluso no nos damos cuenta, y aquí hablo un poco de mi propia experiencia, de que de repente tenemos sexo con alguien y ni siquiera estamos escuchando al cuerpo que te está diciendo quizás no, quizás esto que estás haciendo no te gusta, o de repente a mí me pasaba anteriormente que como que para mí era una carrera del orgasmo, entonces era como tener sexo para luego, para que se acabara luego. Y llegó un punto Claro. de mi cabeza que yo decía, pero ¿en qué momento estoy disfrutando esto? O sea, al final es lo mismo que ir encerrarse en el baño y Masturbarse. manosearse. Exacto. Entonces, al final, ¿cuál es la diferencia? Y ahí es donde uno tiene que ir tomando esa conciencia de, en realidad, esto es como un tremendo baile. Y claro, como tú dices, Ujú. ese baile donde tú muestras tus movimientos que nadie más ve. Ujú. Y es tan importante el con quién lo hacemos. Y esto no es tanto del juicio del, ay, no te acuestes con cualquiera, sino como que del lugar de qué tanta confianza tienes tú de mostrarte tal cual eres, de mostrar tus morbos, tus deseos, como tus inclinaciones, todo en ese acto, porque Sí. eso condiciona muchísimo nuestro acto sexual. Si, por ejemplo, empezamos a tener sexo desde la rabia, después de una discusión con una pareja, eh, Ujú. en la energía, como nuestro cuerpo fluye la energía, lo que va a estar dando vuelta en tu cuerpo va a ser la rabia. Si tú, por ejemplo, sientes vergüenza, no, que no quiero que mi pareja me vea la guata, no quiero que me vea las piernas, vas a sentir vergüenza. Entonces, al final, la energía que va a fluir en el sexo va a ser vergüenza. Entonces, tus próximas actividades sexuales van a estar teñidas por o rabia, o vergüenza, o tristeza. Y por eso hay gente que de repente, al acabar una actividad sexual, que lo he visto, sobre todo en mujeres, terminan llorando al acabar el sexo, porque en el fondo tienen la conexión de tristeza o llanto con Ujú. sexo por las experiencias anteriores. Entonces va quedando una huella que es la energía de las otras personas, que es los traumas o las experiencias que yo he vivido que van marcando y condicionando. Y si en el fondo es como que yo fuera Ru, cada vez que él va a cocinar, yo lo pincho con un alfiler. Y va a llegar un punto donde Ru, a pesar de que yo no esté ni en la cocina, él va a estar como buscando el que alguien le picotee o va a Claro, sentir incluso. condicionamiento clásico. Exacto, condicionamiento. Y eso pasa porque lo estamos asociando y por eso en los hombres sobre todo hay mucho de estar ocultos, como de ocultar la Mm. vida sexual, porque es como, no, bueno, en realidad, hombres quieren, ¿qué estoy hablando? Entonces, a todos nos pasa de que no, como que no hables de que tienes vida sexual, no hables de que te masturbes o que te tocas el cuerpo, que conectas con él. Entonces, al final, Ujú. crecimos sintiendo que el sexo es igual a vergüenza, y yo creo que eso también ha contribuido Eso. muchísimo a que el tabú se sostenga por Eso que has comodísimo. dicho, esa idea de sexo es igual a vergüenza, está enquistada, clavada en nuestro inconsciente colectivo y es muy fuerte porque creo que tiene impacto en
muchos aspectos, ¿no? Y quizás no quiero llevar la conversación a este tema tan intenso, ¿no? Pero el sexo es poder, al final, es una expresión de tu propio poder. Y lamentablemente por eso vemos que, así como existe abuso de poder económico, abuso de poder político, evidentemente existe abuso de poder sexual. Y en una sociedad como la nuestra, en una sociedad que sabemos que no es binaria, pero que se asume como binaria, donde hay hombres y mujeres, Ujú, eh, encontramos una distinción de poder muy fuerte, como el hombre abusa de ese poder sexual muchísimo, ¿no? Y los últimos años, cómo han salido a la luz todos estos casos de abuso sexual en su gran mayoría de hombres hacia mujeres, ujú, y cómo, no voy a decir que está normalizado, porque no es que está normalizado, sigue siendo igual de espantoso y aberrante, pero pero está normalizado en el sentido que ya no nos sorprende. ujú, Escuchar estas historias es algo normal, es algo que sabes que sucede, ¿no? Y la gente creo que ha tenido que llegar a ese punto en el que tiene que levantar la alarma y decir, la energía sexual, el abuso sexual no puede seguir llevándose de esta manera, ¿no? Y sí, no sé por qué lo llevaba por ahí, porque creo que lo que dijiste un poco desató esa necesidad de hablar del tema, pero yo creo que lo traigo a la mesa porque sí tenemos que entender el sexo como un tema de poder y no como un poder que ejercemos sobre otra persona, sino como un poder nuestro, como algo que habla de nuestra propia energía. Y hace un rato también mencionaste la diferencia entre, bueno, no la diferencia específicamente, no, pero hablamos de la interacción sexual con otras personas y también hablamos de la interacción sexual con uno mismo, ¿no? Y cómo la masturbación está vista como si fuera, ay, no lo comentes, no lo comentes, y con las justas está explicada en los libros de biología como algo que hacen los adolescentes. Y al final del día te das cuenta que es algo absolutamente humano, que es parte de nuestra fluidez y descarga energética. A todo el mundo le va a venir un ritmo distinto, a momentos distintos, lo va a hacer de maneras distintas y sin embargo sigue siendo parte de su experiencia, ¿no? Y por eso creo que es importante entender la sexualidad no solo como este acto en el que conectas con otro, sino cómo conectas contigo. Porque es también apreciarte, es la capacidad que uno tiene de darse placer, ¿no? Yo lo relaciono mucho a cuando cocinas algo que te gusta, ¿no? claro. Suena un poco raro, pero como que te estás preparando algo que dices, esto es para mí y me tomo mi tiempo y lo hago y lo preparo como yo quiero y al final, así haya sido todo un tiempo que te tomó hacerlo, lo puedes disfrutar, ¿no? Y yo creo que la energía sexual cuando la llevamos a uno mismo, también es eso. Pero definitivamente es una responsabilidad completamente distinta a cuando interactuamos sexualmente con otra persona, ¿no? Que ahí ya pues es claramente otra historia, ¿no? Claro, claro, pero ¿sabes qué? Aprovechando que agarrar lo que mencionaste, el tema de la masturbación, porque ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que, claro, aparte de que se atribuye mucho que la adolescencia es la época en la cual tú te masturbas, casi como que la adultez ya no lo hiciéramos, e incluso admitirlo es una vergüenza, muchos hombres lo siguen como, sobre todo hombres, lo hacen más como oculto en el baño y como pensando que por el hecho de tener pareja ya no se masturban. Y eso es Ujú, un grave error porque, como decía Rum, la idea de la autoexploración es seguir conociéndose y seguir conectando con uno. Y ahí pasa que en muchas relaciones, y lo digo porque esto lo he visto en mis terapias, que muchas personas se sienten ofendidas, por ejemplo, mujeres se sienten ofendidas porque sus parejas prefieran masturbarse que conectar con ellas. así es. Entonces, y ahí aparece un tremendo problema porque se desconecta la relación, la pareja también, el hombre lo oculta y dice, no, yo no hago eso, o lo trata de tapar lo más posible o adornar y al final no hay apertura y decir, sabes que sí, necesitaba un momento para mí. Entonces, siento que todavía incluso en una pareja siguen habiendo ciertas cosas que terminan siendo un bloqueo y que al final hace que la relación se desconecte más que conectarse. Entonces, por Sí. eso es importante la invitación a seguir autoexplorándose, pero ahí es donde yo digo, volvemos a la sexualidad consciente, el por qué y para qué. No es lo mismo tocarse porque quiero estar un rato conmigo, quiero sentirme bien, estoy estresado y quiero evadir el estrés, o quiero evadir mi tristeza, o quiero evadir la emoción que Ujú, tengo para sentir un orgasmo. Como que es como lo que hace el celular, básicamente. Como ya quiero hacer scrolling para que se pase rápido el tiempo, que ujú, pase rápido la hora. Entonces es como de repente la masturbación también tiene esa función. Y la pornografía también tiene esa función. Y sobre todo, y aquí es donde sí me voy a dirigir un poco más a los hombres, porque a nosotros los hombres nos ha educado mucho más el porno.
A las mujeres, no digo que en todos los casos, yo sé que todos tenemos una carencia de educación sexual en general, pero al menos las mujeres, la gran mayoría, empiezan a ir a ginecólogos cuando empiezan a menstruar. Entonces, Claro, yo creo que debe haber algo de educación sexual más presente que los hombres que vamos al urólogo si es que cerca de los 40. claro. Es Entonces, verdad. claro, ¿y qué nos educan los amigos? Ay, que tenés que hacer esto y que, ay, que la mina, que no sé qué. Eso nos educa, el porno nos educa. Entonces, al Mm, final, la presión que hay sobre el sexo en el masculino es muy fuerte. Sobre todo sí, esto claro. de la resistencia y lo que tú decías, el poder. Porque también en el Ujú. sexo, si bien tal vez no está, no en todos los casos está el sometimiento al otro, pero sí está eso del yo soy fuerte, yo soy resistente, yo estoy dos Ujú. horas acá y no eyaculo. Entonces, al final, todos esos mitos terminan simplemente generando más presión y evitando de que podamos disfrutar de nuestra propia sexualidad. Así es. Y creo que mencionaste un momento también, o quizás no, pero lo menciono yo entonces ahora, la, la importancia de la conexión, ¿no? Cuando ya estamos hablando, saliendo del tema de, digamos, tu propia relación con la sexualidad y cuando ya estamos hablando de conectar con otra persona, es ese momento en el que cuántas veces la búsqueda de una experiencia sexual nace a partir de una carencia, a Mm, partir de no me siento deseado. ¿Cuántas personas, y me incluyo yo, en su momento, en mi juventud, he aceptado tener una experiencia sexual con alguien que no me atraía mucho o que yo no veía nada en esta persona que realmente me provocara tener una interacción sexual, pero veía a la persona muy interesada, veía a la persona validándome. Entonces, convertía el acto sexual en una experiencia de validación. mm, Y te aseguro que no soy el único, hemos pasado muchísimos por eso, ¿no? Y ahí hay que hacer doble clic. ¿Por qué estoy buscando esa validación? ¿Por qué estoy buscando esa validación a través del sexo? Porque probablemente es una validación que no estoy encontrando a través de otras cosas. No es una validación que voy a encontrar a través de mis amigos, ni a través de mi trabajo, o de mis jefes, o de que me pongan la estrellita en la frente. O sea, es algo que necesito sentirme deseado. Necesito sentirme que alguien me dice, oye, físicamente vales la pena. mm, Visualmente, en el estándar de belleza y atracción y deseo universal, tú existes, ¿no? Y para mí eres interesante, para mí eres atractivo. mm, Y durante muchos años sí sentí que esto era un poco, no te digo que la única forma en cómo podía tener interacciones sexuales, claro que no era así, pero muchas veces se daba eso, ¿no? Mi autoestima era absolutamente otro, la manera en cómo yo me veía a mí mismo o como entendía incluso que tenía que disfrutar la experiencia sexual era diferente. Hoy en día, a mis 40 años, si yo tengo una experiencia sexual, es porque sé que la quiero disfrutar y la manera en como yo quiero disfrutarla y yo disfrutar, pero obviamente que la otra persona también disfrute y generar ese vínculo, ese flujo energético durante la experiencia es algo que cuando estás consciente de lo que estás haciendo, y ahí es cuando usaste esta palabra muy bonita que hablas de sexualidad consciente, cuando llegas a ese punto es cuando, por lo menos en mi experiencia, bueno, no puedo hablar por todos, pero sí puedo decir, wow, llegó un momento en mi vida en el que descubrí el sexo puede ser, sí, el mm, sexo puede ser así de maravilloso, así de divertido, así así de brindarte apertura. Y mm, es algo muy irónico que cuando somos más jóvenes, que podríamos decir incluso estamos en nuestro epítome hormonal y sexual como para disfrutar la experiencia, no lo estamos, ¿no? Y quizás eso es lo que tiene sentido también, porque cuando estamos tan cargados de esa energía es más difícil canalizarla y cuando ya llegamos a la adultez y ya fluye de una manera distinta, es como surfear la ola, ¿no? Ella la sabe surfear de una manera más profesional y yo creo que eso es lo bonito de esa experiencia, pero si algo le puedo decir a la gente que está escuchando esto es no recuerden que el sexo no debería ser una experiencia que el único objetivo que tiene es validarte, ¿no? mm. Porque tiene que ser una experiencia que te eleve, ¿no? Que te haga. Por eso creo que una vez creo que leí en su momento, ¿no? Cuando estudié francés, que creo que orgasmo en francés se dice como petit mort, que es como la pequeña Ah, mi muerte. muerte, sí. Y qué loco que se haya traducido lingüísticamente a eso, ¿no? Como el momento del orgasmo es como mueres por un ratito y dices, porque en verdad es algo muy loco cuando lo descubres, probablemente en tu juventud, adolescencia, espero, que no antes. Eh, Ese momento es una sensación que no has sentido antes en tu vida.
el orgasmo. O sea, uno puede decir, me he reído muchísimo, he tenido un ataque de risa, me he sentido feliz, me he sentido querido, me he sentido abrazado por mi familia, por mis amigos, o también hacia abajo, no me he sentido muy mal, me he sentido deprimido, o cuando comes algo delicioso y dices, wow, qué rico. Pero el orgasmo específicamente es esa sensación física, emocional, psicológica de explotas por un rato, regresas, vienes y dices, no sé qué está pasando. Es algo que nunca lo sientes hasta que lo sientes, ¿no? Y una vez que Exacto. descubres cómo es, dices, wow. Es increíble. Y sabes qué, me encantó que mencionas el tema de la variación, porque precisamente, bueno, hoy en día nace mucho, el sexo se conecta mucho desde la variación. Y yo creo que partir hablando de la sexualidad consciente es partir reconociendo que lo estás haciendo desde ese lugar. Yo creo que eso ya es un tremendo avance, independientemente de que tú digas, no, no lo quiero trabajar, no, no quiero salir de ahí, ya, perfecto, pero sé consciente que lo estás haciendo desde ese lugar. Ya eso yo creo que es un tremendo salto a decir, ay, ¿por qué me pasa todo lo que me pasa? ¿Por qué me siento así? Porque en el fondo, Ujú, cuando después de acabar nos sentimos vacíos, nos sentimos tristes, sentimos como que hay algo que no encaja, porque eso pasa muchísimo, y esa pequeña muerte es como que siento que es como que te desnuda aún más, porque te deja en un estado de sí, vulnerabilidad súper grande el orgasmo. Entonces, en ese sí. momento eres capaz de desconectar con muchas de las cosas que tú tienes dentro y te vienen todas estas emociones positivas o Ajá, negativas que te ajá, vienen a mostrar este mismo orgasmo. Entonces, por eso es tan importante el lugar de donde nace y es algo que pasa mucho en la comunidad gay. Más que yo diría que en la LGTB y todo, porque no sé cómo es el caso del resto de la comunidad, pero yo sé que puntualmente en claro. el mundo gay es la mayor parte del tiempo es solo a través de la validación y viene precisamente dado por esto de tú no vales, tú no sirves, tú eres, estás mal. Y que más encima, si tuviste una infancia en la que eras el patito feo, o sea, con mayor razón te va a importar el cuerpo cuando seas más grande. Sí. Entonces, y hoy en día, más encima, ¿cómo es el cuerpo ideal de la comunidad gay? Tiene que ser un cuerpo musculoso, trabajado, con un trabajo perfecto y todo, pero el quién de las Barbies, Tal pero cual. el quién de los quién. Entonces, ahí es donde está esa presión de la variación mucho más presente. Entonces, y al final eso siempre nos va a hacer sentir que estamos insatisfechos. Y creo Así que es es. súper importante reconocer que la sexualidad es una manera de sentirnos amados. Y por eso también me Ujú. gusta mucho la frase, yo sé que mucha gente la toma como, ¡ay, qué gansa! Acá en Chile se dice como que gansa la frase, que es hacer el amor. Y claro, porque precisamente hacer el amor es precisamente lo que estás haciendo, independientemente de que tal vez no sea tu pareja estable, pero sí Así estás es. creando amor, si estás Ujú. haciendo amor, porque estás besando, conectando, y esa energía te queda y se queda todo lo que el recorrido de esa persona, se Por queda en tu supuesto. cuerpo, y ahí es donde es tan importante que tú te cuides, independientemente que ocupes preservativo, y la energía se Ujú. transmite igual. Entonces, Eso, si tú quieres tener una vida sexual abierta con muchas personas, perfecto, pero sé consciente de con quién lo estás haciendo. Yo totalmente. creo que da lo mismo si es mucho, si es poco, siempre y cuando tú sepas con quién lo haces. Y yo creo que ahí también está eso de la sexualidad consciente, porque es la energía de esa persona en tu cuerpo. Imagínate lo Sí, que eso representa de todo, sí. cómo todo eso se queda grabado en uno y cómo nos altera el estado y lo que esa persona siente, yo lo siento también de alguna u otra forma. Entonces es bien Ujú. potente ese intercambio energético, no es algo Es tan fuertísimo. simple, es súper No. fuerte. Es Y más, lograr y limpiarlo es fuerte también. justo te iba a decir eso. Creo que el proceso de entender cómo trabajar con esa energía en el pre y en el post, ¿ya? Y iba a pensar en el post, pero ahora que le estoy hablando también pienso en el pre. ¿Por qué? Porque en el pre hay la sexualidad vista desde otra perspectiva, ¿no? En el deseo, en el coqueteo, en el cómo quiero conectar con alguien, en el cómo verbalizamos la sexualidad, que creo que es muy interesante también ese tema, porque podemos hablar de la expresión física de la sexualidad, ¿no? Ya hablamos de la intimidad, de la mirada, del beso, del acto penetrativo, todo lo que puede venir después, o cualquier juego que uno quiera hacer durante el acto sexual. Pero el previo también es una energía muy interesante porque ahí es donde se cocina la situación, ¿no? ¿Cuántas situaciones de tensión sexual conocemos? De tensión sexual no resuelta y de tensión sexual o que no se puede resolver en ese momento por motivos geográficos o lo que sea, ¿no? Y creo que ahí está el juego que lo puede hacer o una película de terror o algo maravilloso.
Porque cuántas veces ha pasado que estamos en ese ping-pong sexual de, pero va a pasar algo, pero quiero algo, pero esta persona me pone mucho, me excita mucho, pero realmente estoy avanzando, no estoy avanzando, me está abriendo la puerta, me le está abriendo un poquito. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces yo creo que ahí hay una gran confusión si no sabemos cómo manejarlo, o bueno, si no hay una honestidad clara de qué es lo que cada persona busca, ¿no? Pero en el caso de que sí haya esta honestidad, ahí es cuando siento que esta tensión es como una tensión rica, llamémosle hasta cierto punto, porque decimos, claramente nos gustamos, si pudiéramos en este momento estaríamos haciendo algo, pero no lo estamos haciendo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué es eso de ver? Y hoy en día, pues, como nuestros formatos y nuestros canales de comunicación se han ampliado tanto, ya no tenemos simplemente la mirada, el te invito a un trago en el bar o te llamo por teléfono. Ahora es el fueguito de Instagram, el like por no sé dónde, el me gusta esto por acá, los emojis que ya se han sexualizado absolutamente, ¿no? La berenjena que apareció como una sutil berenjena, ahora es un sinónimo de pene que todo el mundo reconoce. Entonces, tenemos, tenemos ese tipo de perspectivas que hemos normalizado porque tenemos años trabajando bajo el formato de las redes sociales, que la sexualidad sea entrelazado, cosido en el universo de las redes sociales. Las palabras que antes no existían, muchas traídas del inglés, ¿no? Como los nudes, los thirst traps, que antes simplemente nunca había existido una palabra que represente eso. Y hoy en día, siendo las redes sociales una parte intrínseca y engranada a la cultura social, vemos cómo se manifiesta en este aspecto, ¿no? Y ahí nos incluimos todos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos coqueteado por una red social o nos ha coqueteado alguien o nos han dicho una cosa y hemos dicho, wow, o sea que realmente esto es un nuevo formato de cómo entender la sexualidad y cómo se manifiesta la sexualidad antes de que el acto íntimo exista. Y eso creo que es muy interesante porque mucho de lo que sucede después, cuando todo deviene, cuando todo decanta en el acto físico, muchas veces es porque han habido semanas, meses o días o minutos en los que algo se ha trabajado, dependiendo cuál sea el caso, pero es interesante ver cómo se puede cocinar esta energía por tanto tiempo y cómo nos hace sentir en el proceso. A veces nos hace disfrutar más como para que cuando por fin lleguemos al momento sea explosión de kabukis, Claro, bombos y platillos, o si no, al final puede ser el caso contrario, ¿no? Que uno espera, 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 y cuando por fin se da el momento de la conexión íntima es como, "Cuac". No hay química, no hay... Eso ha pasado mucho también, ¿no? Por suerte a mí claro, no tanto, pero se lo he me escuchado a pasa. muchas personas. Pero, Pasa, es ¿sabes? normal. Claro, y yo creo que también viene de la parte de que no todo ese, como todo ese baile tiene que llegar a ese final. Porque al final es como, hay gente con la que tú puedes coquetear, pero no por eso tiene que terminar en un acto sexual. No siempre tiene que ser así. Hay gente con la que sí se va a dar, hay gente con la que no necesariamente. Yo creo que ahí es donde de repente nos cuesta ver cuál es el límite. Y creo que Ujú, deviene mucho de si conversamos o no, de qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, porque depende de muchas cosas, el qué momento de nuestra vida estamos, con quiénes estamos a nuestro alrededor. Son muchos factores los que influyen y todo eso también es sexualidad consciente, porque soy consciente de lo que me pasa, de lo que quiero, hasta dónde quiero llegar, por qué ujú, quiero llegar hasta allá. Me despierta realmente eso, porque a mí por lo menos antiguamente me pasaba mucho de que a mí me gustaba mucho coquetear, pero mucho ujú. coquetear. Pero yo no quería realmente llegar más allá que eso. Y a veces me obligaba a hacerlo, porque es como, coqueteé, entonces ya, ahora me toca comérmelo todo. Entonces, y al final me terminaba sintiendo mal. Y al final, no, pues si yo lo mío era solamente coqueteo, no quiero, ni siquiera me gusta Claro. mandar fotos, entonces, ¿por qué? Entonces, al final, todo eso es parte ¿qué es parte de ti? ¿Qué es lo que Ujú, te gusta vivir? Y eso va mutando con el tiempo y va dependiendo mucho de las personas con las cuales lo haga. Entonces, yo siento que esto ¿por qué estamos haciendo todo esto acá también? Es por el hecho de tomar más conciencia, la palabra del día. Bueno, la palabra de ujú. siempre, en realidad, De la vida. de la vida, tomar conciencia del por qué, y yo diría más que el por qué, ¿para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? Yo creo que nos preguntamos mucho por qué, yo creo que ya es momento de pasar al más el para qué lo Ujú, hago, cuál es la finalidad de esto. Y de hecho, hablando de la sexualidad, ¿cuál es la finalidad del acto sexual? ¿Cuál es la finalidad de tener sexo con tu pareja o de tener sexo con otras personas? ¿Dónde quieres llegar con todo esto? ¿Es ujú. solamente tener un orgasmo? ¿Es conectar con la otra persona? Porque de eso te puede salvar mucho
tener frustraciones. Por ejemplo, me pasa que algunos consultantes llegan como problemas con la pareja que por ejemplo, no sé, mi pareja tiene eyaculación precoz y estoy súper frustrada y no sé qué hacer con esto, pero digo, pero ¿cuál es la finalidad? Ujú. ¿Es la penetración o es el acto en sí? Porque si quizás quitamos la penetración o lo que provoque que tu pareja eyacule precozmente, tal vez tú puedes disfrutar de muchas otras cosas mientras tanto. Y al final, la penetración o la eyaculación no va a importar absolutamente nada y te va a permitir conectar de otra manera con tu pareja. Entonces, al final, yo creo que esto es principalmente para que vayamos entendiendo que la sexualidad es muy amplia, hay muchas maneras de vivirla y hay muchas maneras de disfrutarla, pero yo creo que lo primero que tenemos que aprender a hacer es disfrutarla con nosotros. Entonces, tanto si están en pareja como si no, aprendan a conectar con ustedes y si les cuesta, no lo entienden o no saben, hoy en día hay muchos talleres, cursos y muchas cosas que pueden ayudarte a informarte, hay libros. Hay mucha información que puede nutrirte y tampoco se trata de que nos ahoguemos de información, pero por último algo que amplíe tu mirada de salir de que el acto es solamente meterlo o que me lo metan y eso es todo. O que tiene que ser de una manera específica, dentro de un margen específico, porque eso hace la sociedad, trata de todo meterlo dentro de una caja. Y la sexualidad es completamente libre, es abierta, es como el fuego, puedes crecer y agarrar lo que sea en su camino y tomar la forma que sea y colores que Ujú. sea según en lo que agarre el fuego. Entonces, eso también es la sexualidad en nuestra vida. Así que, bueno, ahora vamos a ir cerrando. Vamos a- Se me ha pasado el toque este igual. Uy, te dejé de escuchar. ahora, Ay, sí. ya. Te decía de que si tienes algo que promocionar, si tienes algo que decir, unas últimas palabras, del mismo tema, Ujú. no, vaya usted comentándonos sus últimas palabras. Está ok. A ver, los dejo con dos cosillas. Una recomendación desde su humilde servidor y de ahí, bueno, ya los avisos parroquiales, ¿no? Pero primero, como recomendación, ya que estamos cerrando el tema de la sexualidad, que honestamente siento que podríamos hacer 3 episodios de este tema, porque se me ha quedado en la punta de la Ah, lengua. Eh, a ver, primero, recordemos que la sexualidad tiene muchos espectros, ¿no? O funciona, digamos, en un gran espectro y se manifiesta de muchas maneras. Sé que es difícil, pero como consejo, perdámosle el miedo y la vergüenza a la sexualidad. Entendamos que es una expresión muy sana y no regalemos nuestra energía sexual. Si pudiera yo darles un gran consejo final, es no regalemos nuestra energía sexual, no tengamos sexo para simplemente para darle a una persona eso, ya esa persona lo que quiere sexo, y quizás yo no lo estoy buscando, pero se lo tengo que dar para que me dé algo a futuro, ¿no? No lo usemos como un bargaining chip, o sea, no lo usemos como una necesidad de, como algo ¿cómo se moneda de dice? intercambio. Claro, no es algo lo que tenemos que intercambiar más adelante, ¿no? No estamos en un bazar tratando de que nos bajen el precio de algo, ¿no? No estamos regateando. Entonces, entendamos que además el sexo es muy personal, es algo muy puro hasta cierto punto y es bonito mantenerlo en una energía que sepas que no te va a hacer sentir mal, ¿no? El sexo no debería ser un regalo para nadie y tampoco lo deberíamos usar como herramienta de manipulación o como arma, que siento que quieras o no, el hecho de que sea una energía tan fuerte el sexo le permite ser usado como este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, eso es uno, ¿no? Y los quiero dejar como con eso de no regalemos nuestra energía sexual, protejamos nuestra energía sexual y aprendamos a disfrutarnos a nosotros en la experiencia, porque la vida es una y la vida se nos pasa así. Esta encarnación humana es una bala y si no aprendemos a disfrutarla y a respetar nuestro cuerpo y nuestra mente en el proceso, se nos va. Y los avisos parroquiales, ya saben que si quieren tener sesiones, las lecturas anuales todavía están abiertas, las pueden tener en cualquier momento del año, así que por favor escríbanme para poder meterlos en agenda pronto. Si me están escuchando desde Perú, pueden tenerlo en sesión presencial y también virtual si me están escuchando desde cualquier otro lugar del mundo. Se viene un taller nuevo, Tarot, un taller integral, que esto no lo he contado en ningún lugar, así que si escuchan esto van a tener la primicia. Wow. Ya no es un taller
voy a incluir una fusión de todo de tarot. Ya no vamos a hablar de... Yo normalmente trabajo con un taller introductorio y luego con un taller avanzado. Estoy haciendo una fusión de ambos para que tanto personas que ya sepan de tarot como principiantes puedan llevar ese taller y tener toda la información que necesitan para proceder. Así que eso es uno y estén atentos a mis redes porque también voy a sacar los nuevos talleres este año. Así que si están interesados en talleres de rituales de protección, magia casera, ese tipo de enfoque es uno que voy a trabajar bastante este año porque la gente me lo está pidiendo bastante de rituales, 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 rituales. Entonces, ya, quieren rituales, les voy a dar rituales. Entonces, eso se viene este año, así que estén atentos. Gracias, eso es todo. ¿Y tú, Bueno, querido? bueno, simplemente comentarles a las personas el tema de darle importancia y el lugar que se merece la sexual es parte de nuestro día a día. Y tanto no se trata de estar todos los días follando, se trata de que seamos conscientes de que nuestra energía sexual es nuestra energía vital. Entonces, mientras más placentera es nuestra vida, más placentero va a ser el sexo. Mientras más energía perdamos, menos deseo vamos a ir teniendo. Entonces, todos los desequilibrios que podemos ver a través del acto sexual o cosas que vemos en la vida. El sexo está ligado a la creación, por lo tanto, si tú sientes bloqueos creativos, bloqueos con el dinero, si tú tienes problemas de autoestima, si tú tienes temas de conexión con tu pareja o de sentir placer en tu vida, eso es energía sexual y se puede trabajar. Y a raíz de eso, les comento de que estoy realizando un taller grupal y presencial y tengo online en este momento porque sé que cubre más gente de distintas partes, pero también lo estoy haciendo presencial acá aquí en esta opción. Taller de sexualidad consciente para hombres, específicamente, porque para mujeres yo tengo muchos. Porque yo no quiero meter además lo sexual femenino, así que siento que sería una patudez meterme en ese lugar. Así que prefiero Muy dedicarme sabio. solamente a lo masculino y además es a lo que más nos hace falta. Es aprender a descubrir los multiorgásmicos, los multiorgasmos, porque los hombres también podemos ser multiorgásmicos, igual que las mujeres. Nos ayuda a sentirnos mucho mejor con nuestra energía vital, nuestro cuerpo. A mí me cambió la piel, me cambió, pero muchas cosas en la vida. Así que de verdad lo recomiendo mucho. Y ayuda mucho a trabajar y entender por qué podemos vivir ciertas como digamos, problemas, desafíos a la hora de tener sexo, que son como estas cosas típicas, eyaculación precoz o no poder eyacular o problemas de erección, etcétera. Así que los invito, el grupal es netamente, es bueno, es teórico práctico, pero el individual es para tú trabajar o evaluar un tema específico que puedas estar viviendo. ¿Vale? Así que ahí los dejo invitados a todos para que puedan participar. Y en el futuro igual voy a estar haciendo este mismo taller para parejas. Da lo mismo si son parejas heterosexuales o homosexuales, parejas en general, y ahí sí pueden integrarse mujeres, pero es para que entiendan la sexualidad masculina, que siento que ahí es donde hay mucho más desconocimiento también hoy en día. Eso por un lado, ese taller, y también prontamente a mitad de año voy a lanzar mi curso de formación de terapeutas, de psicoterapeutas. Psicotarólogos es el título y es un curso de aproximadamente un año, así que todas las personas que estén interesadas en formarse como psicotarólogos pueden escribirme, va a ser su versión online y sin importar si son de Chile, del mundo, es para todas y todos. ¿Vale? Y qué más, también, bueno, lecturas, sesiones terapéuticas, constelaciones familiares, también nos ayuda muchísimo a trabajar de dónde vienen todos estos traumas, todas estas cosas, así que Oh. podemos trabajarlas. Sí, y ahí están los rituales también que ayudan muchísimo a generar los cambios en el inconsciente. ¿Vale? Y creo que sí, eso es todo lo que tengo que decir. Así que, Ru, muchísimas gracias nuevamente por tu hermosa energía, por tu gran conocimiento, un abrazo enorme y a todas y todas que estén súper bien y que tengan un lindo San Valentín, que no solamente para que estén en pareja, sino que este es el amor, que celebra el amor y con tu perro, tu gato, te rodean. Así que Las nos mejores vemos. energías para todos. Pásenla lindo, que tengan un excelente resto de mes y saben que nos pueden comentar, escribir para decir todo lo que piensan y temas de las próximas sesiones. Estamos dispuestos a escuchar. Chao. Chao, chao.